Vamos a tener esta charla, este foro, para compartir algunos aspectos relevantes y trascendentales de la participación política de los cristianos en la política, y creo que va a recibir usted aquí bastante argumento y material, información para poder argumentar en todo este trabajo de evangelización, por decirlo así, de esta manera, que estamos desarrollando en nuestras naciones para poder enseñar, despertar y animar al pueblo cristiano, ministros, hombres y mujeres de Dios, gente del pueblo, de las congregaciones, a apoyar todas estas iniciativas políticas. Antes de entrar en las preguntas, la mecánica, la dinámica de este panel es que vamos a utilizar 3 rondas de preguntas. 2 son de manera general, es decir, cada uno va a responder esas 2 primeras preguntas, que las vamos a hacer en su turno, y la tercera pregunta va a ser por participación de ustedes como gente, pueblo activo de este panel. Hay edecanes, creo que tenemos los edecanes que tienen lapicero, tienen hojas, o ustedes mismos la tienen allí, pueden hacer su pregunta dirigida a un participante específico, principalmente de esa manera, colocar su nombre, el nombre suyo, su país y su correo electrónico. ¿Por qué su correo electrónico? Porque si por asuntos del tiempo no podemos darle salida a todas las preguntas, entonces la respuesta se la remitirá a quien usted le dirigió la pregunta a su correo electrónico de manera directa. Como usted sabe que a nosotros los pastores y a los políticos es un peligro darle un micrófono sin control, vamos a utilizar una medida de tiempo. No sé dónde tenemos el reloj. Ok, alguien va a estar monitoreándonos para llevar el control del tiempo. Cuando un predicador visita mi congregación y me pregunta: pastor, ¿hasta qué hora voy a predicar? ¿Puedo predicar? Yo le digo: hermano, usted predica hasta la hora que usted quiera, nosotros nos vamos a las 9 de la noche. Amén. Así que ya lo sabe, por eso hacemos el control. Y en esto sí voy a ser muy estricto, y perdóneme, pero es mi labor poder controlar el tiempo. Amén. Entonces, la primera pregunta es una pregunta de ambientación, y es: cada uno nos cuenta cómo llegó a Cristo, cómo fue su llegada a Cristo, nos cuenta un poco de su familia y de su preparación profesional, el background profesional. Entonces, comenzamos, cada quien se presenta para que los asistentes sigan familiarizándose con cada uno de ustedes, y 5 minutos para esta participación. ¿Me ayudan, por favor? Me asisten con micrófono. Comenzamos con la senadora Miriam. Buenas tardes a todos los presentes. Realmente me voy a extender un segundo más para agradecerle al pastor Aarón Lara, a los organizadores, y agradecerle el hecho de haberme invitado a esta convocatoria del Congreso de Vida y Familia y estar junto a ustedes aprendiendo, conociéndoles, aunque parece que en mi corazón los conozco desde hace mucho tiempo. Realmente es un placer, y traigo los saludos de toda mi gente allá de Argentina. Me quiero presentar y les cuento que soy senadora nacional por la República de Argentina. Vengo literalmente de los confines de la tierra, porque pertenezco a una tierra del fuego, al sur de la Patagonia de mi país, y literalmente después de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, ya está la Antártida, así que vengo de la zona del frío. Estoy actualmente presidiendo la Comisión de
población y desarrollo, que tiene que ver con todas las áreas de desarrollo humano, desarrollo social, los derechos de la mujer, de la niñez y adolescencia, la promoción social. Y creo que es un área de mucho servicio donde podemos implementar todo lo que la palabra de Dios indica. Yo provengo de un hogar de cuna cristiana. Mis padres fueron uno de los fundadores de la primera iglesia evangélica bautista. Era una iglesia muy pequeña en la década del 70, cuando ellos llegaron a vivir a Tierra del Fuego. Hoy, gracias a Dios, hay un avivamiento muy grande en mi tierra y somos miles de personas que nos congregamos en esa iglesia. Y quiero decirles que realmente se siente el fuego, decimos Tierra del Fuego del Espíritu Santo. Conocí al Señor desde muy pequeña, pero creo que de grande realmente sentí un llamado de Él. Tenía un trabajo muy lindo en un lugar donde consideraba que iba a terminar mis años laborales y iba a jubilarme, y realmente ese lugar, bueno, se privatizó y perdimos muchos de los que trabajábamos ahí el trabajo, y eso para mí fue muy frustrante. Y creo que esa situación de tanto dolor generó en mí un conocer al Dios verdadero. Pero no le pedía tan solo por un trabajo, le pedía por el propósito que necesitaba para mi vida. Tenía todo, tenía una familia hermosa. Quiero contarles también que estoy acompañada por mi esposo Hugo, tengo 3 hermosas hijas. Todo parecía bien, pero eso había desestabilizado mucho mi vida, y ahí me acuerdo, en un momento me arrodillé al Señor y le pedí que realmente quería conocerlo profundamente y que Él me diera un propósito. Yo desde siempre sentí una vocación por la política, pero obviamente, si bien me había afiliado, no estaba bien visto, como se dijo acá por muchos oradores, que participemos activamente en la política. Y creo que ahí me sorprendió el Señor, porque me llamaron del partido político donde estaba afiliada para acompañar como asesora en la parte administrativa. Y bueno, así fue como empecé ese nuevo trabajo. No era mucho en términos de lo que podía hacer, pero estaba contenta. Tenía algo en mi ser que me había motivado y que me había cambiado el corazón. Y ahí ocurrió algo. El Señor me abrió una oportunidad para que comenzara a participar más profundamente en política, y esa oportunidad me abrió las puertas para participar en una lista, y así fue como salí primero concejal suplente y otros cargos hasta el día de hoy. Okay, gracias. Espero haber sido corta. Siguiente. Sí. Bueno, yo soy Julieta Fernández, soy diputada federal aquí en México, y yo desde que nací quería cambiar al mundo. Desde que nací sin religión, en una familia muy atea y muy solita. Entonces, pero siempre quería yo cambiar el mundo. Estudié sociología y fui presidenta del DIF porque mi esposo era presidente, y entonces encontré mucha cosa fea en la política, y yo siempre quería cambiar el mundo, pero la verdad es que no podía, todo salía mal. Un día me llegaron unas personas y me dijeron que estaban talando muchos árboles, y yo pues tenía autoridad porque era la presidenta del DIF, y les dije, bueno, vayan y aprendan a esta gente que está talando árboles. Y fue la Marina Mercante a detener a estas personas, y al día siguiente se murió el comisario Ejidal. Y yo me sentí tan triste, tan decepcionada, porque dije, entonces el poder
cuando uno toma malas decisiones no sirve. Otro día me llegó un niño que estaba violado y yo lo vi y le dije al jurídico del DIF, vayan y aprendan al papá. Y al día siguiente el papá salió libre, amenazando al muchacho de muerte para matarlo. Y entonces pensé que yo no sabía nada, que yo no entendía nada y que yo necesitaba aprender muchas cosas. Y en ese caminar tratando de cambiar al mundo, fue Cristo el que me encontró con su amor y el que yo me encontré con el amor de Cristo, y fue eso lo que empezó a transformar mi vida. Yo quería a Cristo para transformar la vida de los demás, porque pensaba que mi vida estaba bien. Y cuando yo encontré a Cristo, pensé que era maravilloso, porque lo único que había que hacer era orar, y que entonces sí iba yo a poder cambiar al mundo. Yo me encontré, como les digo, como esposa de un político en medio de gobernadores, en medio de diputados, en medio de presidentes de la República, y yo veía las cosas que se hacían, que se decían en público, pero que se hacían en privado. Y pues entendí que yo era como una Esther, que tenía que interceder para poder porque me dolía lo que le pasaba al pueblo, me dolía lo que sucedía. Y entonces así fue como llegué a la política, así fue como llegué a ser diputada local y luego diputada federal. Y yo les cuento que cuando hace ya algún tiempo vino la ley del aborto en Guerrero, era un mandato de parte del gobierno estatal. Yo era la única cristiana en ese congreso y me decían, calla, no hables, porque el gobernador está impulsando esa ley. Y yo dije, yo no puedo callar, porque imaginé a tantas personas muertas, pero también a tantas madres que no podían proteger o defender o cuidar de sus hijos. Y entonces, afortunadamente, no sabía cómo hacer las cosas, pero vino el PES de Baja California y me empezó a ayudar y me empezó a decir cómo lo habían hecho en Baja California. Y esa hermandad y esa amistad y esa ayuda de un cristiano al otro es realmente lo que vale. Y a veces vemos mal nosotros a la Iglesia Católica, pero ellos me dijeron, te vamos a mandar un representante del Vaticano que te ayude. Y ellos me ayudaron porque hicieron manifestaciones en todo Guerrero, me dijeron qué hacer, me dijeron cómo hacerlo. El PES me dijo cómo hablar con los pastores, porque los pastores de verdad decían, no, eso es política, nosotros no nos metemos en eso. Y metimos 80 pastores al Congreso y fue una revolución como la que Cristo hace, y Cristo dio la orden y no se aprobó la ley del aborto. Y ahora que estoy en la Diputación Federal y ya termino, había una ley de trata de personas que querían imponer. Aquí con Edith nos mandaron traer de la Embajada de los Estados Unidos y nos dijeron hay que aprobar la ley. Y pues yo decía tengo que orar y empecé a interceder. Dios me quebró la pierna para que solamente pudiera yo interceder, y al final Los Ángeles le abrieron el oído a Peña Nieto, nuestro presidente de la República, y él dio la orden para que se parara la ley. No pude yo hablar con él, pero él dio la orden. Y yo hoy vengo a glorificar a Dios y a decirles que se pueden hacer muchas cosas con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que Él tiene el control. Amén. Y Él es el que manda. Gloria a Dios.
bien, me he dado cuenta dónde es que avisan del tiempo y eso me ha puesto triste. Pero en fin, soy Edith Martínez Guzmán, a sus órdenes. Soy diputada del Partido Encuentro Social, orgullosamente, en México. Y lo digo orgullosamente porque todo el contenido de la propuesta es maravilloso y eso me parece que es algo que tendríamos que empujar fuertemente. ¿Cómo conocí a Cristo? Bueno, tuve la alegría de nacer en una familia profundamente enamorada de Cristo. Entonces yo llevo ahí una gran ganancia, porque la riqueza que la familia te provee es mucho mayor que todas las leyes y que todas las propuestas a nivel judicial que pudieran ordenar el mundo. La verdad es que es la familia que está prevista desde toda la eternidad por el Señor para ordenar conforme a los principios trascendentes la actuación del ser humano, la que hace que una nación pueda ser lo mejor que pueda ser. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, a los 3 meses de edad, ella empezó con una hemorragia tremenda y tuvo que ser llevada al hospital. En el hospital, los médicos le dijeron que yo ya había muerto y que por tanto le tenían que hacer un legrado. Y mi mamá les dijo, ustedes me hacen un legrado si yo me dejo. Hoy ella es ginecóloga, pero en ese tiempo era maestra, no sabía nada de medicina. Y mi papá, temeroso por la vida de su mujer, que han sido un matrimonio bellísimo de más de 50 años, le dijo, tienes que permitir que te hagan el legrado porque te vas a morir. Pero al mismo tiempo es un hombre celoso. Y en ese tiempo las batitas eran muy cortitas. Y mi mamá le dijo, si tú me dejas aquí, yo me voy en la batita a la casa. Y eso permitió que mi papá dijera, te llevo pues. Y ella tuvo que batallar durante los siguientes meses con inyecciones cada 6 horas, de lo único que se conocía en ese tiempo, progesterona, para que yo me mantuviera ahí después de que comprobaron que todavía vivía. Y la verdad es que eso para mí ha marcado fuertemente mi existencia, porque mi mamá puso en riesgo su vida para que su hija estuviera ahí. Y desde muy pequeños nos enseñaron que la vida humana debe ser protegida, que la vida humana debe ser custodiada y que el único dueño de la vida es el Señor y Él es el que decide qué es lo que sucede. En ese proceso de ir creciendo en una familia con estos valores cristianos muy claramente establecidos, crecí, conocí a mi esposo en un retiro espiritual y entonces pudimos formar una familia que hoy tenemos 25 años de casados, una familia con el mismo proyecto de vida. Queríamos llevar a Cristo a todo el mundo y queríamos llevar su orden a todo el mundo. Lo hicimos de muchas maneras. En ese proceso entramos a organizaciones, entramos a movimientos y nos fuimos por el mismo trabajo en favor de la vida y la familia. Nos acercamos a muchos políticos y empezamos a sentir mucho enojo por la irresponsabilidad de quienes ejercen tanto el tema del Ejecutivo como el tema legislativo como el judicial. Veíamos una profunda irresponsabilidad en la toma de decisiones. En México se tomó una decisión que transformó 180 grados la forma en la que se manejan las leyes en nuestro país. La soberanía se puso en riesgo en el 2011 y esa lucha, esa batalla estuvimos dándola fuertemente, pero veíamos que los legisladores antes de votar, unas horas antes, te decían, no, yo no estoy en esa comisión, o no, yo no he revisado el tema, cuando era un asunto de verdad trascendente para México. Nos invitan a participar en política y dijimos, sí señor, si tú quieres, porque finalmente Él te abre las puertas si Él quiere que tú participes en política. Pero les quiero decir algo que es muy importante. Primero, a partir de que entras en política, tu prestigio se ve puesto en duda. Maravilloso cuando estás en organizaciones y llevas apoyos y armas, no sé, lo que tú quieras. Pero cuando te conviertes en un político, en automático eres la persona más mezquina del universo. Si a ustedes les preocupa mucho el qué dirán, no le entren a la política. Si ustedes tienen su corazón totalmente puesto en obedecer al Señor y obedecer a su voluntad, entonces la política es un buen camino para ustedes. El
Señor se hace presente todo el tiempo. El Señor se manifiesta en su grandeza todo el tiempo. No tengo tiempo y por tanto no les puedo explicar, pero les puedo asegurar una cosa muy clara. Cuando tú le dices sí al Señor, sí a su proyecto, Él abre puertas. Él, aunque no se abran los entendimientos que tú quisieras que se abrieran, a veces hasta sin entendimiento terminan haciendo lo que tendrían que haber hecho. El Señor es maravilloso. Lo único que nos pide en la política es: tú dime que sí y yo me encargo del resto. Puedo dar fe de ello. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer al licenciado Aarón por la invitación, a todos los organizadores del evento. Mi nombre es Mayda Paz Callaú, soy diputada nacional de Bolivia. Esta es mi segunda participación en este evento. Debo de agradecer a la doctora Fátima Oliva porque ella me trajo aquí a este evento que ha sido de gran bendición para mi vida. A la ANDEP Bolivia, a la Plataforma por la Vida, al Ministerio Mujeres en Victoria, que justamente la doctora Fátima Oliva ella dirige. Quiero decirles de que, bueno, mi historia es más con relación cómo me hice cristiana. Decirles de que este es mi segundo periodo constitucional, o sea, 2 veces electa diputada. Conocí a la doctora Fátima Oliva en la anterior legislatura. Yo no era cristiana, pero ella apareció ahí para defender la concepción o a defender al niño, que sea reconocido niño desde el momento de la concepción en el Código Niño, Niña, Adolescente en Bolivia. No entendía lo que ella me decía, nos decía a 3 diputados que la escuchamos, pero ese día se debatía en la asamblea y bueno, ella decía de que había que defender porque esa era una puerta para que posteriormente puedan aprobar el aborto y deberíamos de defender la vida. No entendía, yo no era cristiana, pero le digo a mi colega, brinquémosle, parece que esto tiene razón la señora. Entramos a la plenaria y hicimos un escándalo y logramos, gracias al apoyo de ellos, de ANDEP, de la doctora Fátima Oliva, su grupo que trabaja con ella, lo logramos cuando yo no era cristiana. De ahí, en esta nueva legislatura, me eligen nuevamente diputada nacional por el Partido Demócrata Cristiano en Bolivia. Y bueno, ya empezó y quiero decirles que aquí ya yo me hago cristiana. Yo me hice cristiana porque Dios lo lleva a uno cuando uno es elegido a las buenas o a las malas. Y yo estoy aquí y ahora doy fe de eso. Soy una persona con mucha fe porque Dios me rescató como de la muerte. A mí me decretaron cáncer. Y estoy aquí, hace menos de 2 años me operaron y no tengo quimioterapia ni nada. Entonces yo ahí acepté a Jesús y desde entonces lo sigo y desde entonces le sirvo. Aleluya. Entonces ahí viene, ya seguimos trabajando como es de conocimiento, creo, de todo Latinoamérica. En Bolivia estaba intentando instalar un régimen como el de Cuba, como el de Venezuela. Entonces meten en el Código del Sistema Penal Boliviano muchos artículos que atentan contra la vida y la familia. Primeramente, si antes de esto viene una ley de identidad de género, que la meten a la asamblea por la ventana. Esa ley debería ser tratada en la Comisión de Derechos Humanos, pero después la pasan por la Comisión de Constitución y bueno, de noche, así rápido, y estábamos 4 leyes. Bueno, es duro, como dice Edith, es duro a veces estar en un parlamento donde hay 130 legisladores, que después uno les dice defendamos la vida y no, es que vos sos retrógrada, no, somos progresistas, no podemos hacer eso, hay los pobres, y esta ley era para autorizar de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Entonces nos opusimos, 3 legisladores de los 130, una de ellas fui yo.
pero con el 2/3 que tienen lograron aprobar, pero gracias también a la colaboración de ANDEP, de la doctora Fátima Oliva, presentamos un recurso constitucional abstracto de inconstitucionalidad para poder anular esa ley, y con la bendición de Dios sí, el tribunal nos dio la razón y en Bolivia prevalece el matrimonio entre hombre y mujer. Gloria a Dios. Hasta ahí ya me da el tiempo. Sí. Yo podría contarle lo del aborto, después seguramente Sí, claro. será. Sí, ahora va a tener Yo una- les agradezco mucho, muchas gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, me pararía, pero para no romper el protocolo me quedo sentado. Mi nombre es David Schleret, nací en una familia credente de pastores. Mis papás se conocieron en el seminario y se casaron y salieron al ministerio y ahí nací yo. Y bueno, por supuesto, como no sé cuántos hay acá hijos de pastores, que nos criamos literalmente entre los bancos de la iglesia. Y fui creciendo y llegando a la adolescencia tomé la decisión más importante de mi vida, que fue la de reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Me bauticé y serví al Señor con todo lo que pude, con todo lo que me vino a la mano hacer desde mis primeros años. Y luego tuve una época de crisis y lo que yo siempre decía es: Señor, yo te voy a servir de la forma que sea, pero pastor no, otra cosa. Y el Señor seguramente se moriría de risa, porque yo terminé el colegio secundario y fui a la universidad y me gradué en la universidad, soy contador público. Durante un tiempo hice 2 carreras juntas, contador público y abogacía también. Y el llamado de Dios comenzó a golpear más fuerte hasta que me tuve que rendir. Y obviamente Dios me llamó también al ministerio pastoral y desde hace muchos años comparto el ministerio, el equipo pastoral allí en la ciudad de Neuquén, en mi iglesia que amo con todo mi corazón. Y el Señor nos fue enseñando, y digo nos fue porque me casé con mi esposa Alejandra, tenemos 3 hijos que están bastante grandes, pero fuimos aprendiendo, sirviendo al Señor y por supuesto yo también ejerciendo mi profesión, pero fuimos aprendiendo la profundidad del llamado y el impacto y la influencia que puede tener en la vida de una persona y de una iglesia cuando se dispone a reconocer ese llamado y a obedecer a ese llamado. Y hasta hace 4 años atrás tenía mi vida bastante ordenada, bastante encarrilada. Dios me bendijo económicamente de muchas formas. Servía al Señor, servíamos al Señor, que era lo que siempre sentimos hacer y disfrutábamos el ministerio. Nuestra iglesia tiene una mutual y durante muchos años también trabajé en ese ámbito y la verdad que podría haber seguido así 20 años más y lo hubiera disfrutado mucho, hasta que un día el intendente de la ciudad golpea la puerta de la iglesia, llama al pastor Hugo, que está aquí, y después de la charla que tuvieron, la verdad, lo más importante era, le estaba ofreciendo encabezar la lista de los concejales del consejo de la ciudad en la siguiente elección, que era a los casi 2 meses. Y Hugo me llamó a su oficina y comenzamos a hablar y me contaba y yo me entusiasmé porque durante mucho tiempo sentimos una carga especial y sin tener muy claro cómo canalizarlo decíamos: tenemos que hacer algo más, tenemos que involucrarnos o no, tenemos que tratar de ser de más influencia o no. 1 minuto dice aquí. Y
Y cuando yo escuchaba eso de Hugo, le digo, bueno, te tenés que meter, tenés que decirle que sí, bla, bla, bla. Y Hugo me dice, no, pero yo no le voy a decir que sí, yo le voy a decir que no. Le voy a decir que en la iglesia tenemos una persona que puede asumir ese compromiso. Y él se estaba refiriendo a mí. Así que fuimos y hablamos con el intendente y yo le dije, yo en 48 horas te respondo. Y esa noche volví a casa y cuando comencé a contárselo a mi esposa me dijo, bueno, la verdad que el Señor ya me lo había dicho, sabíamos en lo más profundo de nuestro corazón que eso inevitablemente iba a pasar. Y el día viernes de esa semana, a los 2 días fui y le dije al intendente, le decimos Pechi, digo, bueno, Pechi, yo voy a aceptar, vamos a aceptar el desafío, vamos a hacer lo que vos nos dijiste que hagamos, que lo que hacemos en la iglesia lo vengamos a hacer acá. Y vos conocés nuestros valores, vos conocés nuestros principios, esos son nuestros límites, dentro de eso todo, fuera de eso nada. Y estuve de acuerdo. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fui a la agencia de publicidad, me sacaron fotos con camisa, con saco, con chomba, como sea, para distintos carteles. El día domingo, en los 2 diarios que circulan en la zona, Pastor Evangélico encabeza la lista de candidatos y el lunes siguiente comencé la campaña. 40 y pico de días, fui electo concejal. Y 3 días antes de asumir me llama el intendente, me dice, David, yo quiero que vos asumas la presidencia del Consejo Deliberante, que sería el número 2 después del intendente. Y en un acto de irresponsabilidad santa le dijimos que sí. Gloria a Dios. Así que yo asumí como concejal. A los 3 minutos el cuerpo de legisladores de la ciudad me elige presidente del Consejo Deliberante. Eso fue el 10 de diciembre del 2013. Y a los 12, 13 días, entre Navidad y Año Nuevo, me llama el intendente, me dice, ¿puedes venir a mi oficina? Así como no, fui a su oficina, me dice, estoy tan cansado, hace años que no me tomo vacaciones, me voy de vacaciones 30 días, te quedas de intendente. Y yo ese día, o al día siguiente, mejor dicho, me senté en la oficina de él, en su despacho, como intendente de la ciudad, y yo decía, ¿qué hago acá yo? ¿Qué hago acá yo? Pudiendo hacer tantas otras cosas. Evidentemente estuve ahí porque Dios quería que estaba ahí, porque Dios abrió una puerta y porque si hay cristianos fieles, obedientes, con vocación, pero también con un sentido de llamado. Tiempo. Esas puertas que Dios abre, nadie las cierra. Amén. Y hasta aquí estamos, con esto termino, mi mandato de 4 años en diciembre, y en diciembre, el mismo día, asumí como diputado nacional en el Congreso de la Nación. Gloria a Dios. Así que estoy comenzando con mi mandato de 4 años. Gloria a Dios. Qué bueno. Buenas tardes, para mí es un gran honor estar aquí. Gracias a los organizadores por habernos invitado. Soy uruguayo, me llamo Álvaro Dastugue. Nací en una familia católica en el interior del país, católica no creyente, católica no practicante, o sea, prácticamente nada. A los 13 años mi papá elige a la empleada de mi casa, la que ayudaba a mi mamá en las tareas domésticas, la elige como novia y le dice a mi mamá que se terminó todo con ella. Así que de un día para otro mi familia se destruye. Para mí mi papá era mi ídolo, no había cosa más linda que estar con mi papá. Mi papá me ponía en sus piernas para enseñarme a manejar, me ponía en caballos, mi papá tenía estancia, adelante, y era como, para mí eran los momentos de gloria y los más felices. De un momento para otro dejó de ser mi ídolo y pasó a ser la persona más odiada en la faz de la tierra por mí. Eso nos llevó a mudarnos a otra ciudad
y a esa otra ciudad, frontera con el Brasil, al norte de Uruguay, sur de Brasil. Como toda frontera es bastante descontrolada. Así que llegué allí a esa ciudad llena de odio, con mi corazón vacío. Así que incursioné en un camino no recomendable para nadie, que es el camino de las drogas. Estuve aproximadamente 8 años circulando en ese descontrol, pasando hacia Brasil y hacia Uruguay, y eso generó más odio en mi interior, generó más descontrol, más tristeza, más vacío, y constantemente trataba de llenar el vacío de mi corazón con las cosas del mundo, que ustedes la conocen muy bien. A los 20, 21 años conozco a una chica, la mamá de esa chica sufre depresión, ataques de pánico, al borde de intentar quitarse la vida muchas veces durante el día. Así que luego de caminar por varios lugares buscando la solución, en la brujería, en la hechicería y en tantos otros lugares, tratando de encontrar a Cristo, y no lo encontramos, al contrario, empeorábamos cada vez más la situación. Un domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, toca la puerta de esa casa un pastor evangélico, nos predica el Evangelio, nos habla de Jesucristo, nos avisa y nos intima que íbamos por el camino incorrecto, y por allá por el año 2001, por primera vez, le abrí mi corazón a Jesús y recibí a Jesucristo como mi único Salvador. Le pedí perdón por mis pecados, gloria a Dios. Le pedí perdón por mis pecados y comencé el caminar con el Señor. Él inmediatamente nos invitó a ir a la iglesia. Yo dije, a la iglesia ni loco. Pero una vez más esta señora se intentó suicidar, así que lo llamamos y le dijimos, ¿dónde es la iglesia? Y el próximo domingo estábamos en la iglesia levantando las manos a ver si algo nos ayudaba. Me mudé a la capital a estudiar ciencias económicas. Llegué a la iglesia del pastor Márquez, que está aquí con nosotros, y allí comencé a servir al Señor. Me enamoré del Señor, comencé a liderar las tradicionales células, comencé a liderar en células, comencé a enamorarme de Cristo. En ese tiempo en la iglesia comenzamos con un proyecto social muy lindo, que era albergar a todos los chicos que viven en la calle en situación de adicción, de drogas, de hambre. Así que me involucré en ese proyecto y sentí un llamado pastoral muy fuerte. Primero sentí el llamado y después me casé con la hija del pastor, así que se sumaron las fuerzas. No sé si a alguien le habrá pasado, y por allá por el año 2008 fui ungido pastor. Al mismo tiempo vimos que en Uruguay aterrizaba todo este grupo y bloque que le llamamos la cultura de la muerte, bloque de leyes como el aborto, como la regulación de la marihuana, como las cuestiones de género, como la eutanasia. Y nosotros habíamos apoyado, mi pastor tuvo siempre la visión de militar y trabajar en el sistema político, y habíamos apoyado a muchos políticos. Pero justamente a uno de los últimos que apoyamos, a los pocos días de presentarlo en la iglesia, vimos en su página web que él enseñaba cómo practicar sexo anal. Así que nos arrepentimos hasta los tuétanos y ese día dijimos, vamos con nuestro propio proyecto. A pocos años o meses, un católico nos dijo, ¿y ustedes qué hacen apoyando a esta gente? Comencemos un proyecto político conmigo y ustedes me apoyan a mí. Muy inteligente el hombre. Así que en ese tiempo, por allá por el 2008, comenzamos a trabajar, y yo estuve como candidato a diputado con un político de mi partido. Vi cosas muy feas, vi cosas que no me gustaron, así que me juré no ser político. Desistí del sistema, me dediqué al pastorado, a rescatar chicos de la adicción, de la droga, y por allá por el año 2013, algo parecido como le pasó a David, recibí una llamada telefónica y me dijeron, acá hay un señor que quiere que trabajemos políticamente con él, quiero que vengas a firmar. ¿A firmar qué? Digo yo a mi pastor. Y él me dice, a firmar porque vas a ser el número 2 de la lista. Yo no, le digo, yo soy pastor, no político. Así que una de las crisis importantes que tuve en mi vida fue justamente en ese tiempo, pero como yo le había prometido al Señor ser obediente, allí fui, firmé, y en el año 2014, el 1 de marzo del año 2014, asumí mi primera legislatura como diputado nacional de nuestro país. Llevo 3 años como diputado,
hemos trabajado mucho a favor de la vida y la familia, presentando proyectos de leyes. He sido presidente de la Comisión de Adicciones, hemos presentado proyectos de ley en contra de la regulación del cannabis que en mi país ya funciona, hemos presentado proyectos de leyes a favor de la vida y estamos con muchas expectativas sabiendo que Dios nos está respaldando y que viene un soplo del Espíritu Santo nuevo para los hijos de Dios en el mundo político. ¿Amén? Gloria a Dios. Dios les bendiga y muchas gracias. Muy buenas tardes otra vez, soy Hugo Eric Flores Cervantes, soy el presidente de un partido político nacional que se llama Encuentro Social. Hace 3 años y medio, justo habíamos conseguido el registro como partido político aquí en México. Es un proceso largo de afiliar mucha gente, realizar muchas asambleas a lo largo y ancho del país para poder obtener el registro. Y recién lo habíamos obtenido, pues no nos conocían en la vida pública. El micrófono. Tuve varias entrevistas periodísticas y una periodista me preguntó que qué se sentía fundar un nuevo partido político, que si estaba yo consciente del gran logro que habíamos tenido. Y le contesté que no sabía qué se sentía fundar un partido político, pero que le iba a preguntar a mi mamá. Mi vida está muy atada a mi familia, a mi papá en específico. Nos metió un chip aquí en la cabeza, a mis hermanos y a mí, de que en Cristo todo era posible. Soy segunda generación de cristianos y toda la vida mi mamá se refirió a nosotros como príncipes. Años después yo he venido elaborando un discurso político diciéndome que los cristianos no podemos ser perros para estar comiendo de las migajas que caen de la mesa del rey. Porque desde niño aprendí que yo era un príncipe del pueblo de Dios. Y los príncipes nos sentamos con los príncipes a debatir las cosas públicas, a arreglar los asuntos de nuestro país. Con esto aquí en la cabeza, pues solamente puedo decir que quien fundó el partido político fue mi papá. Quería que fuera pastor, por cierto. A los 18 años tuve que tomar una decisión, porque mi mamá me llevó a la oficina del pastor, de una denominación muy tradicional, muy conservadora. Y bueno, pues Vox del pastor es Vox Dei. Y el pastor me pidió que me fuera a estudiar al seminario de nuestra iglesia. Y eso suele ser pesado en una denominación como la que yo me congrego. Es una voz muy fuerte, muy pesada. Hay que hacerle caso, porque es la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y realmente fue muy complicado el proceso de convencerlos de por qué no tenía que ser yo pastor. Estaba yo participando en una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México porque estaban tratando de imponer cuotas muy altas en la universidad y nosotros queríamos que la universidad siguiera siendo gratuita. Creo que la educación es un medio de movilidad social, lo he creído siempre y ahora doy testimonio que eso es una realidad. Cuando uno adquiere estudios, adquiere una posición social distinta. No sabía yo que estaba luchando por esto, pero por eso estábamos luchando. Y lo único que hice fue trasladar lo que yo había aprendido en la iglesia al campo público. Hacía exactamente lo mismo ejerciendo el liderazgo en los jóvenes de mi iglesia que ejerciendo el liderazgo de jóvenes universitarios. Acá teníamos causas evangelísticas y nos subíamos al metro y a los camiones a predicar. Acá nos subíamos a los salones y a las tribunas también a decir que la educación pública tendría que seguir siendo gratuita. Todo lo aprendí en la iglesia. Yo le debo poco al gobierno, poco, creo que casi nada. Le debo a mi familia y a mi iglesia. En mi iglesia me enseñaron a ser líder. Y me enseñaron los conceptos de liderazgo y de vida que siguen estando presentes hasta el día de hoy. Todo el mundo lo sabemos, ¿no? El que no sirve, no sirve. Y entonces el concepto de liderazgo de alguien cristiano tiene que ser servir a los demás.
Sin eso, simple y sencillamente, no sirve absolutamente de nada ninguna posición política, ningún cargo por mayor o menor que se tenga. La formación estuvo absolutamente en la iglesia, totalmente en la iglesia. Y hoy es el gran orgullo que yo digo en medios de comunicación aquí en nuestro país. Hay políticos que se formaron en sindicatos, hay políticos que se formaron en partidos que tienen mucha tradición y mucha corrupción en este país, pero hoy hay políticos que nos formamos como líderes en la iglesia cristiana y evangélica. Termino haciendo un pequeño comentario. No tengo la menor duda que cuando tenemos una familia atrás de nosotros, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por eso es que tenemos que defender a la familia. Hemos vivido tiempos muy difíciles, mi esposa, mis hijos y yo. Está medio complicado actuar en política por muchas cosas. Inmediatamente vienen envidias, críticas, etcétera, etcétera. No tengo la menor duda que sin la formación familiar que tuve de mis padres, de mi madre, de mis hermanos, y hoy sin el respaldo de mi familia, pues yo no podría haber fundado un partido político. Y agradecemos al Señor porque hoy sigue siendo esta nuestra gran bandera. Nosotros somos el partido de la familia en México y lo vamos a seguir siendo. Gloria a Dios. Puede seguir remitiendo sus preguntas. Le reitero que si no se responde acá en el foro, la respuesta se le enviará a su correo electrónico. La siguiente ronda de preguntas, esta segunda ronda, desde su cargo, desde la posición que usted ostenta actualmente, dos cosas. Uno, ¿cuál es el desafío más grande que está enfrentando en este momento? ¿Cuál es el mayor desafío? Les agradezco que se concentren en uno solo. Y dos, ¿qué aportan o qué proponen para la defensa de la vida y de la familia desde la labor que ustedes están haciendo? Creo que podríamos hacer la ronda ahora del licenciado Eric hacia acá. Comenzamos con él y terminamos acá. Hace unos cuantos meses, un año, un poquito más, de manera sorpresiva, el presidente de la República en México envió al Congreso mexicano una iniciativa para el matrimonio igualitario. Nos cayó de sorpresa a todos los mexicanos, por cierto, 2 meses antes de 14 elecciones estatales, pues fue una gran sorpresa. Y utilizamos un instrumento. Los partidos políticos son medios, no pueden ser fines. Acá en nuestra cultura política lo importante es que gane el PRI y el PAN o el PRD. No, para nosotros Encuentro Social es un medio. Utilizamos el medio. Se hicieron muchas cosas, ¿no? La iglesia reaccionó muy bien, se hizo una gran movilización, se juntaron muchas firmas. Hubo un grupo organizado de pastores que tenían un rumbo muy claro, hicieron muy bien las cosas. Se hizo presión social, se hicieron grandes eventos. Y cada quien empezamos a aportar lo que nosotros podíamos aportar. Nosotros aportamos una cosa muy fuerte, que nos costó mucho. Fuimos a hacer un acuerdo con el gobierno federal para bajar esa ley. Y nos costó ir a una elección muy importante para ellos en el Estado de México. Fuimos muy criticados por habernos aliado con el PRI en la elección del Estado de México. Lo que la gente no sabía es que nosotros habíamos hecho un acuerdo político. Bajar esa ley por ir con ellos. Tuvimos que sacrificar lo menos por lo más. Eso es el gran desafío. ¿Hasta dónde no nos vamos a corromper, a poner en una línea? Porque aquí hay muchas maneras de hacerlo y es fácil hacerlo. ¿Cuál es el límite que tenemos que tener? Y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría. Año y medio después de esa elección, no me arrepiento de haber tomado esa decisión, porque esa ley fue bajada, fue congelada en la Cámara de Diputados. Para nosotros el gran desafío es cómo saber discernir hasta dónde utilizar ese instrumento que nos ha dado, porque a veces no es fácil y nos ha costado de verdad mucha oración y también muchas lágrimas.
Mi corazón arde para que el sistema político de la República Oriental del Uruguay esté lleno de hombres temerosos de Dios y de hijos de Él que defiendan sus principios y sus valores. Uno de mis mayores anhelos y deseos es el que acabo de mencionar, trabajo para ello, ya que nuestro país es un país con un porcentaje bajo de cristianos, creo que uno de los más bajos de América del Sur, es un país bastante, era en el nombre de Jesús, un país ateo, Dios lo está cambiando, y vemos muy pocos hijos de Dios, tanto en el sistema político como en los organismos del Estado, por ende funcionarios públicos muy pocos. Entonces, una de las cosas que yo entiendo que es un llamado fuerte y una necesidad fuerte de nuestro país es que entren hombres y mujeres temerosos de Dios al sistema político y a funciones públicas, y estamos trabajando fuertemente para ello. En mi país cuando comenzamos con la iglesia que integro, con mi pastor, a hablar sobre que íbamos a estar en política, éramos satánicos, la iglesia nos dio la espalda, muchos pastores nos mandaban bajar los carteles y los pasacalles que nosotros poníamos cerca de su iglesia y dejaban los carteles de los políticos que promovían el aborto, que promovían la marihuana, y fue muy difícil para nosotros, pero luego de que ingresé como legislador y que Gerardo Amarilla, un diputado también de nuestro país, un hermano en Cristo, sea presidente de la Cámara, algo se destapó en nuestro país. Eso en primera parte, y en la segunda parte de la pregunta, nosotros presentamos, además de presentar proyectos de leyes, principalmente con relación a la familia, fomentar la familia, presentamos un proyecto que era el Instituto Nacional de la Familia, en donde tenía escuela para padres, y una cantidad de cosas que obviamente ni lo trataron, porque lamentablemente en mi país la mayoría en el Congreso es de izquierda y todo lo que está relacionado con la familia tradicional no se habla, no se trata y ni se discute. Creo que ser una voz en el sistema político que hace mucho tiempo que no se veía defendiendo la familia tradicional, defendiendo los principios y los valores cristianos, también es otra de las cosas que entiendo que es muy importante, porque ustedes saben muy bien, hay una minoría organizada que grita mucho y pelea mucho, y nuestra voz, la voz de la iglesia, se escucha muy poco, así que creo que esa también es una demanda de Dios para este tiempo. Uno de los grandes desafíos que tenemos en Argentina y en Neuquén, en el lugar, la provincia donde vivo, es entender que las cosas de verdad pueden cambiar. Y yo vengo contando algo que creo que el Señor nos permitió vivir como testimonio potente de esto. Cuando yo inicié mi carrera a la elección a diputado nacional el año pasado, yo en la elección, en la encuesta estaba sexto. Y muchos creían que ni siquiera iba a lograr una de las 3 bancas que en nuestra provincia o en nuestro estado, como le llaman en algunos países, habían para renovar. Pero teníamos la convicción de que era el lugar que Dios quería darnos. Así que frente a los distintos ofrecimientos que tuve, yo elegí ese, porque entendía que era lo que Dios quería hacer, independientemente de lo que decían las encuestas y los hombres, porque creo que tenemos que demostrarnos y demostrarle a la gente que las cosas pueden ser distintas. Después de unos meses de campaña, en la primaria quedamos primero a 2 puntos y en la general quedé primero a 8 puntos del segundo. Ahora, lo interesante es que el segundo es el partido de gobierno en Neuquén, que gobierna en Neuquén hace 54 años. A ese partido le ganó por 8 puntos un hijo de Dios. Las cosas pueden cambiar.
las cosas pueden cambiar si hay personas, hijos de Dios, que crean que Dios lo puede hacer. ¿En qué creemos que tenemos que trabajar? Bueno, por supuesto, los valores del reino puestos como banderas de la sociedad. Hemos venido porque creemos en esta iniciativa de valorar la vida, de darle a la vida el valor que Dios le dio, a la familia el valor que Dios le dio. Pero también esto quizás, por lo menos hablo como argentino, y yo sé que es generalizado quizás en otros países de América Latina, tenemos que luchar contra el sistema corrupto que nos ha gobernado, que ha saqueado literalmente no solamente los recursos de los pueblos, sino que ha condenado a muchos de nuestros ciudadanos a la pobreza extrema. No por falta de recursos en muchos casos, sino por recursos que se han robado. Y los recursos económicos son solo ejemplos de la corrupción que reina en otros ámbitos de la vida pública. No hace falta que gobierne un cristiano, pero sí hace falta que gobierne, si es cristiano mejor, por supuesto, estaría asegurado que no haya más corrupción, porque saben, la corrupción se promueve o se permite, y generalmente tiene que ver con los que mayor poder tienen. Nosotros conocemos perfectamente el concepto de poder, especialmente en el poder espiritual. Y tenemos que ser capaces en este tiempo de llegar a los más altos poderes para que la corrupción que ha saqueado a nuestros pueblos deje de ser. Y si no llega un hijo de Dios, que al menos quien tiene el poder de gobernar sea funcional a lo que Dios quiere hacer, como Nabucodonosor, un pagano, pero que en definitiva cumplió con el propósito que Dios tenía. Gracias. Después del duro golpe que hemos tenido en Bolivia, de la aprobación del Código del Sistema Penal Boliviano, creo que mi misión en este momento es velar que nunca más vuelvan a entrar leyes que vayan en contra de la familia, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Luchar para que dentro del Parlamento pues puedan haber no solamente 3 legisladores cristianos o que defiendan los valores y los principios, sino de que hayan más legisladores que nos ayuden dentro de la Asamblea para poder enfrentar en este momento que en Bolivia estamos pasando con un atropello a la democracia, a las libertades, incluso se ha violado la Constitución Política del Estado, intentando que el presidente Evo Morales sea nuevamente reelecto por cuarta vez en Bolivia, cuando nuestra Constitución no lo permite. Entonces tenemos desafíos muy fuertes, también ver de que se promuevan los valores dentro de la sociedad, que el pueblo de Dios, gracias a ello, en este momento, porque la iglesia cristiana se ha unido, porque el pueblo de Dios se ha levantado, Dios lo hizo, porque ya tenían todo, ya habían aprobado un código, ya habían aprobado el aborto, ya no nos escucharon, hemos luchado mucho con la plataforma por la vida, hemos luchado mucho, más de 6 meses, movilizaciones en la calle, el pueblo se movilizó, pero la gente que maneja el gobierno, el oficialismo, no escuchó al pueblo y aprobó leyes en contra de la palabra de Dios, aprobó leyes atentando contra la vida del inocente, contra la vida del hijo concebido. Por eso es que ahora los desafíos son más grandes y tenemos que promover dentro de la sociedad boliviana los valores éticos y cristianos, y los cristianos deben de unirse. Ahora Dios lo hizo y tenemos que estar firmes dentro del Parlamento para denunciar cualquier intento que haya nuevamente de aprobar estas leyes que atentan
contra la vida de los ciudadanos bolivianos, ¿no? Y defender la democracia, la libertad, que en este momento es lo que estamos viviendo en Bolivia, movilizaciones diarias. Nosotros no queremos vivir como Venezuela, nosotros no queremos vivir como Cuba, y estamos en este momento en esa lucha, y lo que nosotros como cristianos debemos de hacer es no tener temor. Debemos de unirnos y no tener temor en ningún momento. Yo soy mujer y he enfrentado un grupo que enarbolan la ideología de género, que están con este tema de estas leyes, y lo hemos enfrentado y estoy firme y sé que Dios nos respaldó, y mientras tengamos fe y nosotros tengamos fe y creamos que Dios está con nosotros, nos va a ir bien. Solamente eso yo les pido a todos, les insto para que en sus países no desmayen, únanse, no tengan temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos has planteado menudas preguntas para contestar. ¿Cuál es el mayor reto? Desde mi humilde perspectiva, el mayor reto es que los cristianos sepamos hacer política conforme al Evangelio. No podemos llegar a hacer política en el mundo de la política con las estrategias del mundo, porque entonces estamos perdidos. Porque además entonces, en lugar de abrirle la puerta al Señor de la vida, estamos nosotros haciendo las cosas a nuestra manera. Lo dijo Hugo, lo dijo mi compañero legislador. Se trataba de hacer lo que hacemos en la iglesia en ese espacio. En México, no sé, en los otros países se ha dicho, tú tienes que ser laico en la política y tienes fuera de la política como tú quieras ser. Y eso no es posible. Además, eso inclusive generaría hasta un daño psiquiátrico. Las personas tenemos que ser lo que somos en donde estamos. El reto, Salud, es que trabajemos porque los que estamos adentro actuemos conforme a los valores del Evangelio. Y esto es complejo, esto necesita de mucho estudio, esto necesita de mucha preparación, porque si vamos revisando cómo los liderazgos fueron levantados por el Señor en los diferentes momentos, vamos a ver liderazgos muy complejos, vamos a ver liderazgos en espacios totalmente fuera del Señor, y que ahí eran luz, y ahí eran fuego, y ahí eran un verdadero cambio para... Dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene después. Si tú buscas que eso se instaure en cada uno de los pasos que tú das, entonces el Señor se encarga de la obra. Pero eso necesitamos formarlo en los que estamos ya metidos en la política, pero también en todos los que sienten el llamado, y aún más en los que apenas están muy pequeños en un proceso de formación desde la misma casa. Estos valores del Evangelio me los enseñaron en la casa, sí. También me enseñaron algunas estrategias. Por ejemplo, era la más chica de la primera, somos como 6 hijos, 3 y 3. Y entonces, no sé si por flojera, por comodidad o por lo que sea, las hermanas decían, a Edith nada se le atora. Sí, claro, se perdía algo y Edith lo buscaba. Había que preguntar algo y Edith lo hacía porque nada se le atora. Y entonces siento que es un poco como lo que el doctor comentaba, esta parte de cómo te enseñan desde la propia casa a ejercer un liderazgo político, pero con los principios correctos. Además, un reto muy importante que tenemos es identificar todos aquellos líderes en la política que están vestidos con piel de oveja. Hay muchos en nuestro país que toman las causas verdaderas, pero que las usan para su beneficio y que destruyen cualquier iniciativa, por buena que sea, si esta iniciativa no les va a dar imagen, prestigio o no les va a dar algo. Necesitamos identificar para no permitir que la política que se realiza
para promover el reino de Dios y su justicia se vea dañada por esa pseudo política que lo que realmente busca es el poder, el dinero, continuar vigente en los cargos políticos. Lo cierto, hace unos días veía una película, El tren a París, y había una frase que me llamó mucho la atención. En un momento de crisis, la gente debe de entender que hay que hacer algo. Hoy estamos en un momento de crisis. A mí me queda claro, lo que yo quiero hacer es decirle sí a Dios a cada llamado que me hace y actuar con valentía, con honestidad, actuar con congruencia, actuar. Además, un último punto que me parece esencial. No puede un político que dice amar a Jesucristo ser un político de confrontación, sino de reconciliación. Ese es un punto también que quisiera compartirles. Si tú vas a llevar la defensa de la vida, tienes que acoger a todos aquellos que han abandonado esa defensa. Si tú vas a llevar la defensa del matrimonio, tienes que acoger a todos aquellos que están metidos en una situación complicada, inadecuada, para poderles contagiar del amor a ese proyecto que Dios tiene para nosotros. Un político que ama a Cristo no puede ser un político que desdeñe, que maltrate o arrogante. Tiene que ser alguien que invite a la reconciliación en la verdad. Que no se canse de denunciar, pero que no se canse de anunciar, para que entonces quien no está en el reino tenga la oportunidad de llegar a eso a lo que ha sido llamado, con independencia de lo que le ha tocado vivir. Esto. Gracias. Bueno, pues tenemos muchos retos en Latinoamérica. Creo que en muchos países, en México, se nos está desbaratando el país en las manos. Y eso es un gran reto y es un sentido de emergencia, de urgencia. Sabemos que Dios va avanzando y que tiene que ir delante de nosotros, que no podemos ir delante de Dios y que hay un kairos y que hay un momento de parte de Dios. Yo celebro mucho el que el día de hoy estemos todos nosotros reunidos y lo celebro porque sé que Dios está uniendo a este gigante que es el cuerpo de Cristo para que podamos ser hermanos, para que nos podamos ayudar, para que podamos ser equipo y entonces sí vamos a vencer cualquier cosa. Somos mayoría, aunque parezca que no lo es, hay mucha población que está padeciendo mucho y que pasan 10 años y no puede levantar la cabeza y que por tanto nos va a apoyar también en las iniciativas que nosotros presentemos. Por eso la mentira de Satanás de todo el tiempo es así como Josué, que llegó a la tierra prometida y que Josué y Caleb y que le dijeron, no, los demonios son muy grandes, los gigantes son muy grandes y no los puedes vencer. Creo que el mayor reto que tenemos nosotros es voltear una vez y otra vez al cielo para que Dios nos renueve la mente, nos abra los ojos y nos abra los oídos y nos muestre lo que Él quiere hacer, no nuestros proyectos personales, no nuestras ideas, no nuestros conceptos, sino lo que Él quiere hacer en el momento en el que estamos hoy en día, y ese es el reto más grande. A mí me dijo hace 2 meses, esfuérzate y sé valiente porque quiero gobernar la población donde vives, que es en Acapulco. Y está dominada por el narcotráfico, está dominada por la corrupción, está dominada por la ambición, está dominada por lo que ustedes entiendan. Y hoy pues regreso a ver a Colombia, ¿verdad? Y digo, si así estaba Colombia, seguramente fueron muchas personas clamándole a Dios y diciéndole, basta. Y entonces Dios metió su mano, o con un Evo Morales que estaba de atar el hombre,
pero que de alguna manera hay un clamor social y entonces viene la respuesta de Dios, viene el kairos de Dios. Y creo que en Latinoamérica hay muchos países donde estamos entre la vida y la muerte. Hoy tenemos en México el reto, y es un reto muy grande, porque pareciera que las tinieblas van a cubrir a México y la gente se va a suicidar en esta elección que son los próximos 6 meses, y se va a elegir prácticamente todos los cargos de elección popular. O sea, es como, y entonces sí tenemos el reto de organizar a la iglesia para que ore y también de organizar a la iglesia para que sea luz en medio de las tinieblas. Y yo les contaba la cuestión de Acapulco, pues a mí eso me dijo Dios, pero yo no lo veo, todavía no lo veo hacerse. Veo en oración que hay todavía un gobierno pues que se quiere adueñar completamente de Acapulco, que ya pactaron con el narcotráfico, que ya hicieron todo esto, y yo estoy perseverando en la promesa y diciéndole: Señor, tú dijiste que ibas a gobernar Acapulco, tú dijiste que ibas a gobernar Acapulco. Y creo que el reto más grande es que necesita que nosotros nos podamos humillar para que sea el Espíritu Santo y sea Cristo el que gobierne a través de nosotros. Y ese es el gran reto que tenemos todos. Cuando escucho los testimonios de mis hermanos, siento que esas vivencias son las mismas que nos ha pasado a todos, particularmente a mí, de haber sorteado tantos obstáculos y donde el Señor me ayudó, me acompañó, me dio revelación para salir adelante. Creo que como hijos de Dios, hoy todos coincidimos con mucho dolor que en la última década en toda Latinoamérica se han votado leyes y programas que nada tienen que ver con los principios bíblicos. Y el desafío no es uno. Lamentablemente son muchos desafíos los que tenemos los cristianos que defender en nuestros congresos nacionales. Pero creo que una de las cosas que no tenemos que dejar de ver, que mientras se planteaban estas leyes en los diferentes países, y en algunos todavía tenemos duras batallas por sortear, como por ejemplo en mi país este año se quiere modificar el Código Penal y muchas mujeres del feminismo extremo están solicitando dentro de la agenda de este año que se trate la ley del aborto libre, seguro, gratuito. Y yo creo que nosotros tenemos que plantarnos y salir a defender la vida, que es el máximo derecho que tiene un ser. Las mujeres tienen sus derechos, pero ¿quién habla por ese derecho de ese ser? ¿Quién que esa mujer lleva adentro? Tenemos que ser nosotros. Entonces yo creo que si consideramos esto y tantas otras situaciones que a los cristianos nos pasaron por alto, por acallar tanto tiempo, hoy es el momento de levantar nuestra voz. Ya no podemos quedarnos quietos, ya no podemos dejar que en las iglesias todavía se esté considerando si participar en política es bueno o es malo, cuando hay un versículo que está bien claro que dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el pueblo es prosperado. Cuando los malos, cuando los corruptos están gobernando, el pueblo gime, como está pasando en Latinoamérica, porque vemos que tanta riqueza hay en nuestras naciones y tantas cosas que día a día atentan contra nuestra vida. La pobreza, la marginalidad, todas las situaciones de violencia
Entonces los desafíos son muchos, pero una cosa sí tenemos que hacer, ya no callar más, participar, no rendirnos como dijo David ante los Nabucodonosores de esta época, no dejarnos avasallar por esas voces minoritarias que hablan de feminismo poniendo los derechos civiles como excusa para dejar acallado al hombre o el machismo para dejar acallado a la mujer. No, eso es violencia, esos son desequilibrios que tiene la sociedad, que tiene que ver con este sistema humanista que tanto se viene imponiendo ante el silencio de todos. Y creo que ahí está donde tenemos que levantar la voz ante este nuevo neologismo de la posverdad, que quiere desvirtuar deliberadamente la realidad de que una familia no es una familia como tradicionalmente se planteó desde los principios de nuestras naciones. Tenemos que levantarnos, plantear que no solamente nuestra participación es para decidir algo trascendente sobre lo que pasa en cuestiones de estadísticas, cuestiones de la economía. Tenemos que jugarnos, como decimos nosotros en nuestro país, como hicieron los héroes de otras épocas, cuando quisieron quitar a los que oprimían a los pueblos, a los invasores que venían y esclavizaban a los pueblos, pagando a veces el precio de hasta su propia vida. Pero eso es lo que hoy nos demanda el Señor. No callarnos, dejar manifiesta nuestras convicciones. Y obviamente necesitamos que el pueblo cristiano nos acompañe, porque muchas veces nos sentimos solos cuando planteamos situaciones y todo un congreso se burla o no nos acompaña y también el pueblo cristiano acalla. Tenemos que aprender a usar las estrategias, las redes sociales, los medios de comunicación, ya no quedarnos quietos. Como hizo hace 500 años Martín Lutero con la Reforma Protestante. Hace poco tiempo cumplió 500 años esta revolución de Martín Lutero. Él tuvo la visión del Señor de plantear un Dios personal y utilizó la tecnología de su época, la imprenta, para imprimir cientos y cientos de Biblias y llegar con la luz de Cristo a través de la palabra, y ya de que esto de que era algo tan pequeño, un privilegio de pocos, se extendiera a todo el mundo. Hoy nosotros somos esos Martín Lutero que tenemos que empezar a hacer esta revolución de la paz, de la vida, del respeto, de los valores por la familia, de seguir plantando el amor y de decir que el mejor binomio creado es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Gloria a Dios. Creo que ese es nuestro deber y nuestro desafío. Cuando nos soltamos y empezamos a poner a Dios por delante, Él nos acompaña y va con nosotros librando esta batalla. Nada más. Amén. Vamos a entrar, les agradezco la participación. Vamos a entrar en la última ronda y vamos a ponerle un poquito más de dinámica al asunto porque van a ser preguntas directas y ustedes no tienen ni idea cuál es la pregunta y no sabe a quién le va a ser dirigida. Por asuntos de tiempo vamos a pasar a 3 minutos máximo, pues le pido que entonces sea poco introductorio y muy al punto. Hagamos nuestro mejor esfuerzo como predicadores y como políticos. Y los voy a cortar, esta vez sí ya los voy a regañar, porque si no me regañan a mí. Aprovechando algo que mencionó la diputada Julieta, viene a mi mente algo y quiero hacerlo así. En Colombia, la iglesia cristiana en su mayoría estuvimos muy apáticos al tema de participación política grupal hasta cuando nos tocaron los niños.
fue el despertar. Veo que sistemáticamente Dios permite que algo pase en las naciones en contra de la moral, en contra de la iglesia, en contra de la familia, y hay un despertar. En Bolivia, entonces la pregunta va para la congresista Mayda Paz. Recientemente, comienzo de año, el presidente Evo Morales saca el Código Penal y nos escandalizó a toda Latinoamérica, y por supuesto ustedes que estaban allí estaban contra la pared. Para aquellos que no están muy contextualizados, solamente voy a leer el artículo 88 en el numeral 11, donde dice que se sanciona con prisión de 7 a 12 años a la persona que por sí reclute personas para su participación en conflictos armados, y luego coloca o en organizaciones religiosas o de culto. O sea, igualó la predicación de la palabra con el proselitismo armado, incluyendo sanciones y restricciones para actividades grupales. La pregunta es, congresista, ¿cuáles cree usted que fueron los principales factores que presionaron al presidente Morales para tomar la decisión de abrogar este código penal en Bolivia? Bueno, en realidad, como la plataforma… 3 minutos. Perdón, por la vida veníamos luchando por el tema de la vida y la familia en el tema del aborto. Fueron algunos cristianos, algunas iglesias, parte del pueblo boliviano que se movilizó en eso. Pero aquí Dios tocó los sectores, los médicos, porque nosotros avisamos a los médicos, a los abogados, anunciamos lo que estaba pasando con el tema del el aborto, donde se estaba atentando contra el derecho a la vida, pero cada quien como que no le importaba, y ahí viene, en este código ingresan muchos artículos que atentaban justamente con la libertad religiosa, donde tenían una prisión si se reunían de 7 a 12 años de cárcel. Entonces, aquí los médicos empezaron, y como ya en el código se vio que se tocaba a muchos sectores, ya los médicos empezaron los transportistas, empezaron las iglesias, ahí recién la iglesia cristiana tomó conciencia en su totalidad y apoyaron el movimiento que había de ANDEP. Justamente yo lo decía en primera instancia, la Plataforma por la Vida, la doctora Fátima Oliva, que liderizaba con otra, la doctora Montaño, otras hermanas que están acá presentes, y que había un movimiento en Bolivia, pero que no era apoyada en su totalidad por toda la iglesia, si vamos por la iglesia, o por todo el pueblo boliviano. Si bien había una encuesta que estaban en contra de esos artículos que atentaban contra la vida, ahí se vio, cuando se tocaron ya diferentes, cada sector se vio afectado en cada artículo, ahí el pueblo se movilizó. La iglesia evangélica convocaron a las plazas. Se clamaba a Dios de rodillas. Nosotros hemos ido a todas las plazas de todos los departamentos, de todos los lugares. La gente clamaba a Dios. Ahí hubo la unidad. Cuando se atentó contra la libertad religiosa con el tema de las iglesias, en el artículo 88, a los médicos, a los abogados, a los profesionales, a los transportistas, ahí fue donde hubo la unidad. Ahí nosotros, los que defendíamos la vida, la Plataforma por la Vida, nosotros los legisladores que defendíamos dentro de la comisión, que durante 6 meses, movilizaciones, cartas, prensa, denuncias por todos los lados, no fuimos escuchados y no fuimos respaldados, como la movilización que se dio después que se supo de que afectaban a las iglesias, también no podían reunirse, después que se supo que a los médicos, que a los profesionales, que a los transportistas y a todos. Ahí fue donde se hizo la gran movilización, y también con la bendición de Dios, porque esto fue un
Dios lo hizo, porque el pueblo se levantó, el pueblo de Dios se levantó y se unió, salimos a las calles de rodillas, se hacían movilizaciones. Así fue, querido pastor. Eso entonces nos da una recomendación a todos los que en algún momento tengamos este tipo de retos, a no centrarnos solamente en lo que afecta a la iglesia, sino también convocar a aquellos segmentos de la nación, de cualquier orden, que están afectados por esa decisión que tenga presidencia, en este caso, para que nos acompañen y se unan a la causa. Recogemos eso como, Sí. como su Sí. principal aporte. Así es. Ok. Al diputado David Slater, usted está iniciando su mandato como diputado nacional, es decir, pasa a tener una visión ya más nacional que solo regional. Y viendo esta situación que ha ocurrido en Costa Rica, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos intentó o ha intentado imponer por encima de la misma soberanía nacional el matrimonio igualitario, parejas del mismo sexo, y que, dicho sea de paso, ha sido la plataforma que Dios permitió para que nuestro hermano Fabricio Alvarado, que va a estar con nosotros, repuntara y quedara primero en la primera vuelta. La pregunta me la hace el hermano José. ¿Cómo socava la visión? ¿Cómo socava la soberanía nacional la presión de los organismos externos? ¿Y cómo globalmente o cómo nacionalmente se tiene que ver y defender la soberanía, y cuanto más aún están afectando los principios, valores, familias, etcétera? ¿Cómo lo visionas? 3 minutos. A mí me parece que hay una tergiversación, una modificación en los objetivos que dieron inicio a estos organismos transnacionales, Naciones Unidas, OEA y algunos otros, que en principio fueron creados para darle bienestar o colaborar con el progreso de las naciones. Y hoy lo que están haciendo es, y vos citaste un claro ejemplo en Costa Rica, pero a nivel global lo que se está haciendo es promoviendo desde estos organismos transnacionales ideologías que, lejos de generar bienestar y desarrollo, están comenzando a traer destrucción a nuestros pueblos. Y no lo podemos permitir, ni como ciudadanos de países soberanos, ni mucho menos como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos de Dios. Nosotros en la Argentina tenemos una acción muy fuerte, premeditada, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la vida y la familia, sino también con otros aspectos de la vida social, comunitaria, la justicia, fuerzas de seguridad, el desarrollo económico. Absolutamente, insisto en esto, tergiversado de los principios o conceptos que dieron origen a estos organismos nacionales. La respuesta es: no podemos renunciar ni como ciudadanos ni como países soberanos, insisto, ni mucho menos nosotros como cristianos. En la Argentina, Miriam lo decía recién, se vuelve a poner, y es por, entiendo, 7º u 8º año consecutivo, que al inicio del periodo de sesiones ordinarias, que se va a dar el 1 de marzo, se vuelve a poner en la agenda legislativa la despenalización del aborto, como una muestra más de esto que está sucediendo. Y en estos días ya el periodismo y organizaciones y demás nos comienzan a preguntar a los legisladores qué postura tenemos. Bueno, hay que ser tan firmes como lo sería el propio Señor en estas cuestiones. No claudicar, ni siquiera ceder
a la influencia que los espacios políticos a los cuales pertenecemos puedan llegar a sugerirnos. Esto también es un tema muy importante. Nosotros tenemos una identidad mayor a la identidad política, que es la identidad que la dan nuestros valores cristianos. Y a eso no podemos renunciar. Gloria a Dios. La siguiente pregunta la amoldo, la envía el pastor Fernando León de Colombia. Todos ustedes en común creo que tienen algo, y es que están en la política empujados por Dios. O sea, ha sido casi un push, una presión. Decía el diputado Eric, su mamá, la iglesia tuvo que ver. El diputado Gonzalo dice que su pastor prácticamente le dio la orden, etcétera. Una mentora como la doctora Fátima, etcétera. Esto hace que ustedes sean algo que nosotros en Colombia, en el trabajo político que estamos haciendo, le hemos llamado enviados y no lanzados, porque el único que se lanzado es el diablo, ¿verdad? Pero enviado es el principio de Jesús, ¿verdad? Y ustedes tienen algo en común, y es que ya han estado o están en la labor política, teniendo todos los sabores, todos los matices que esto significa. Viene algo acá, y ahorita lo decía el diputado David, decía que hablaba de poder. Hay dos temas, y es el ego, la fama, y otro es el anhelo del dinero, de las riquezas. Creo que junto con el poder, en la óptica del hombre de mundo, hombre, mujer, carnal, eso es quizás uno de los principales motores para estar en la política. Ustedes que están ya en el ejercicio, le pregunto al hermano Gonzalo, diputado Gonzalo, Álvaro Dastugue, yo estoy aquí cambiando nombres. ¿Cómo animar o enseñar o instruir? ¿Qué hay que hacer para que la gente de la iglesia, porque hay algo final, ustedes abrir trocha, camino, ruta, muchos van detrás, ya no tanto empujados, sino que quieren estar en lo que ustedes están? ¿Cómo a esas nuevas generaciones o a esos nuevos elementos dentro de la política o que aspiran a estar en la política, decirles, cuidar el corazón de estos principios más carnales que otra cosa, como poder, como dinero, como fama? 3 minutos. Muy bien, es muy buena la pregunta, dado que nosotros en la campaña electoral pasada, con el afán y el deseo de que la iglesia se movilizara y trabajara fuertemente para que cristianos estuvieran en el sistema político, detectamos en un grupo de hermanos de la iglesia que su anhelo del corazón o su deseo era el lugar a donde personalmente ellos podían llegar. Así que con el pastor desbaratamos y hablamos con todos ellos y les hablamos de una visión de reino y no de una visión personal. Así que yo creo que en el sistema político se dice que nadie está vacunado contra la corrupción. De hecho, yo creo que la única vacuna contra la corrupción se llama la vacuna del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay manera y forma que sin Dios estemos a salvo de entrar en corrupción. No hay forma que sin Dios estemos a salvo de entrar en visiones personales, egocéntricas y egoístas, solamente de la mano de Dios. Y nosotros aquí tenemos, esto es algo del ministerio el cual integro, nosotros tenemos algo muy, muy particular, que es que todo aquel político o con intenciones políticas que no esté bajo cobertura pastoral, en una familia, bajo un manto apostólico, pastoral, de una iglesia, y respaldado y apoyado por su pastor, nosotros tratamos de no recibirlo en el grupo o en el desafío de que lleguen a algún lugar de gobierno. Sin duda que la visión de reino es lo principal, junto con que cada desafío personal de aquellos que quieran estar en algún lugar estén representados y estén bajo una cobertura espiritual. Gracias.
Siguiente pregunta para la diputada Julieta Fernández. ¿Qué retos enfrenta como mujer? ¿Qué retos enfrenta en la vida política? ¿Qué retos enfrenta una mujer? Y voy a decir algo más. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones, yo creo que el 60, 70, 80% son mujeres. Y por lo general los hombres somos más cobardes en dar este tipo de pasos. Yo visiono y creo que van a ser más mujeres que hombres los que estén cada vez en el tema político. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, la mayoría de los hombres, ¿sí o no? 4 contra 3 aquí, ¿sí o no? Entonces, la pregunta es, de manera general, ¿qué se enfrenta y cómo preparar el corazón para esas batallas como mujer? Yo creo que la mujer, cuando menos en México, cuando yo voy a una colonia, encuentro 200 mujeres y 3 hombres. Es impresionante, no sé si ustedes lo vivan en Latinoamérica, pero es impresionante que la mujer, con esta cuestión de la liberación femenina y todo eso, se convierte en una supermujer, que todo lo arregla, que todo lo puede, inclusive termina corriendo al hombre, se vuelve un matriarcado. Eso es terrible, pero también creo que hay mucho machismo, como decimos en México, y hay mucho menosprecio hacia la mujer. Entonces, creo que los hombres y las mujeres enfrentamos grandes retos, pero la mujer necesita hacer las cosas, a veces en política, mucho mejor para poder trascender. Y ese es el reto que enfrentamos. Efectivamente, yo quiero decirlo, ahí en Acapulco, y bueno, no es tampoco solamente para la mujer, hay menosprecio también, así como menospreciaron a Jesucristo, hay un menosprecio hacia el cristiano en general, ¿no? Y nosotros somos perseguidos y somos vituperados y muchas veces, decía la diputada, se burlan de nosotros, pero pues es lo que sabemos que tenemos que vivir y lo vivimos aprendemos a vivir con eso y aprendemos a que Dios blinde nuestro corazón para poder, porque dice la palabra que cuando nosotros estamos en diversas pruebas, pues nos gocemos en el Señor, porque Él es nuestra fuerza. Entonces, eso es al final lo que uno va aprendiendo en medio de la adversidad y en medio de la dificultad, porque con lo que uno batalla mucho también es con el menosprecio de la gente con la que nos tenemos que enfrentar o lo que tenemos que enfrentar. Pero cuando sabemos que es parte de la vida cristiana, pues es más fácil, lo vamos aprendiendo con el tiempo y es mucho más fácil combatir, porque nuestra lucha es contra huestes de maldad. Gloria a Dios, gracias, diputada. La siguiente pregunta, estoy tratando aquí como de resumir porque, y es para el diputado Hugo Eric Flores, porque aquí han disparado de todas las formas, ¿oyó? Le han llegado toda clase de preguntas, unas anónimas, otras sí con origen identificado. Para toda Latinoamérica ha sido una gran sorpresa que un partido de influencia cristiana como lo es el Encuentro Social haya hecho una alianza con el partido que parece su antítesis, un partido de extrema derecha o como le han dado a llamar, un partido progresista. Entonces la pregunta que hacen de manera general, unas de buena manera, otras no tanto, ¿cómo explica esta alianza electoral y qué efectos tendrá para los temas de vida y familia? 5 minutos, 3, le doy 2, 5. 3 horas, ahí van. Ahora que me toque participar en mi plenaria voy a platicar más de esto porque fue todo un proceso, no fue
Qué bueno. Una decisión inmediata en la que estuvo involucrada mucha gente. Pero tengo que contestar más desde el punto de vista político. Hoy en México se necesita una transición. Ya no hay manera. O sea, si no hay una transición política, las cosas van a seguir en el status quo que necesitan, en el que están. Y nosotros levantamos la mano para ser parte de esa transición. Sé que esto es muy difícil entenderlo, pero las transiciones políticas en el mundo se han dado por acuerdos de corrientes políticas distintas. Hace unos años, cuando surgió Encuentro Social y surgió Morena, que es el partido con el que estamos en coalición, ellos eran una división del PRD. Yo anticipaba que Morena iba a sustituir al partido de la izquierda, que es el PRD. Y para ellos el proceso histórico era más acelerado, era más rápido, porque tenían un líder que tenía muchos años haciendo campaña y por tercera ocasión es candidato a la presidencia de la República. Mientras que al centro derecha, el Partido de Acción Nacional, lo sustituiríamos nosotros. Esa es la nueva recomposición política que se está dando en México. Morena está sustituyendo al PRD y nosotros vamos a sustituir al PAN. ¿Por qué no hemos sido hasta estos momentos tan exitosos como ellos? Porque no había un liderazgo tan público, tan conocido como ellos sí lo tenían en Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la respuesta es realmente sencilla. Queremos el cambio político en nuestro país y fue por eso que hicimos una alianza, sí, de dos polos, pero que van a provocar el cambio político porque el próximo 1 de julio nuestra coalición va a ganar la presidencia. Habernos ido nosotros solo significaba otra vez tener 10 o 12 diputados. Ahorita tenemos 10 diputados. Pudimos hacer muy poco. Hubiera querido hacer muchísimas cosas más, pero pudimos hacer muy poco. Ahora estamos en la coalición de las personas, y no estoy hablando del candidato a la presidencia. Hay un sector muy fuerte de Morena que es pro aborto, pro matrimonio igualitario, nada más que se les apareció en la coalición Encuentro Social. Muchos de ellos están en contra de nosotros, nada más que hoy estamos privilegiando el cambio político de nuestro país. Ciertamente también he de decir, ese cambio político se ve venir, porque Andrés Manuel es un líder con una implantación social muy fuerte. Lo acabamos de ver en la precampaña en México, que acaba de concluir el domingo. Miles y miles de gentes que quieren el cambio político en nuestro país están asistiendo a los eventos de Andrés Manuel. Pues otra vez, nosotros como buenos espías que somos, y no somos 12, ya somos un poquito más, nos estamos introduciendo a la coalición que va a gobernar México y vamos a ser parte de la coalición gobernante de nuestro país. Si eso no es suficiente motivo para estar contentos y para decir que seguramente Dios nos está poniendo ahí, y seguramente en el futuro nosotros sabremos de retomar nuestro camino. Seguramente en el futuro nosotros volveremos a ser adversarios políticos de varios de ellos. Finalmente tengo que decir, Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno aquí en la ciudad. Durante su gobierno no pasó el aborto y no pasó el matrimonio igualitario, a pesar de que los miembros de su partido lo empujaron y lo empujaron y lo empujaron. En las pláticas que yo tuve con él previas al acuerdo, tuvimos un gran pacto. El gran pacto consiste en lo siguiente: ellos seguirán diciendo lo que ellos piensan y nosotros seguiremos diciendo lo que nosotros pensamos. Ellos tienen su identidad y nosotros tenemos la nuestra. Si ellos están en favor de la muerte, nosotros estamos en favor de la vida, y eso no nos hace menos mexicanos, y ese es el gran pacto de respeto y de tolerancia absoluta entre lo que piensa Morena y lo que piensa Encuentro Social. Y simplemente para complacer a uno de los asistentes, la pregunta es ¿cómo defender los intereses pro vida y familia? ¿Qué tienen ustedes pensado? ¿Cómo lo tienen trazado? ¿Es por escrito o simplemente es un tema de estrategia política en debate? ¿Qué respuesta le puede dar? Primero, en la coalición electoral que se hace, nosotros tenemos que presentar una oferta política. Aquí en México se llama plataforma electoral. Cuando las pláticas avanzaron y yo me di cuenta
ellos le llaman rimbombantemente el proyecto de nación. No está considerado nada de ideología de género, no hay nada en la plataforma electoral de la coalición que tenga que ver con esto. ¿Cuál es la estrategia? La verdad es muy sencillo: tener más diputados, tener nuestro primer grupo parlamentario en el Senado. No hemos participado en ninguna elección para senadores, es la primera vez que vamos a participar, y nuestra estrategia sigue siendo la misma que del principio: ser luz en medio de las tinieblas y ser la sal de la tierra. Eso lo traemos muy clarito, y seguramente en la próxima legislatura nosotros vamos a ser el partido bisagra aquí en México. Van a necesitar de nuestros votos, el que sea, para poder hacer eso, y cuando necesiten de nuestros votos vamos a negociar parlamentariamente para que estos temas no pasen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para terminar, si usted se da cuenta, no hay un representante político en esta mesa que sea colombiano. Y yo le he pedido la anuencia a mi hermano Aarón para que nos permita hacer algo a favor de Colombia. El 11 de marzo hay elecciones parlamentarias en la nación. Por primera vez, después de mucho tiempo, hablo de los años 90, al comienzo, cuando se participó en la Constitución, en la reforma de la constituyente de la nación, el pueblo cristiano no se había unido hasta este momento. Es un momento histórico de reto. Aquí creo que todavía está en el salón la pastora Sandra Liliana Palacio. Le voy a pedir que ella venga. Ella es la quinta en posición de elección en el grupo de lista cerrada al Senado. Y está conmigo el pastor Gerardo Cote. Él es secretario de Colombia Justa Libres. Está también el pastor Héctor Pardo, por un asunto de él, tuvo que salir un momento. Yo voy a pedirle que vengan acá al frente y que ustedes oren por los hermanos, y voy a pedirle al pastor, el doctor José González, que nos guíe en esta oración. Y le pido a todos ustedes que se coloquen sobre sus pies y extiendan sus manos hacia el altar. También Dios me ha honrado y me ha permitido estar en el Consejo Superior de Ancianos Pastoral de esta intención política en Colombia. Yo creo que Dios puede hacer milagros en la nación. Como nunca antes, Colombia está ante un reto de cambio de perfil de gobierno. Hablo muy puntualmente de control absoluto de la izquierda. Y por primera vez vamos con una lista de hombres y mujeres de Dios que van al Congreso, tanto la Cámara Alta, al Senado, como la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Le pido que usted no solamente ore hoy, sino que dentro de las cargas de oración, de las peticiones de oración que se lleva de esta actividad, usted ore por Colombia, usted ore por el 11 de marzo, para que Dios obre con justicia y favor para la nación y por supuesto para la iglesia, el pueblo del Señor. Voy a pedirle a nuestro hermano José González que por favor dirija esta oración. Padre Santo, en tu presencia, tus hijos, tus hijas, nos unimos para pedirte que no nos dejes fallar. Que no nos dejes fallarte a ti, Señor, con ambiciones egoístas, con desempeños mediocres, con carencia de preparación, de diligencia y de arrojo. Señor, que no te fallemos por temor, que habiendo creído en tu palabra para ser hijos tuyos, ahora, Señor,
creámoste hasta lo sumo. Has decretado, Señor, una nueva hora para esta tierra. Estamos seguros, confiados, comprometidos con el hecho que la tierra entera será llena del conocimiento de tu gloria. En representación de tu pueblo cristiano, de todas esas 20 y pico de naciones que estamos aquí representadas, pedimos que unjas a estos 7 y a aquellos muchos otros, tal vez docenas, que están acá y en quien tú has sembrado la simiente del servicio y el amor al prójimo en las magistraturas de nuestras ciudades, de nuestras provincias y estados y de nuestras naciones. Sobre todo, papá, levanta en la generación nueva, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, de todos los sectores de nuestras poblaciones. Levanta, Señor, llamados y responsabilízanos como padres de hijos en alentarlos, exhortarlos y apoyarlos en sus llamados a este campo gubernamental. Y ayúdanos, Señor, como pastores, como líderes de ministerios y de iglesias, a identificar y a promover, a afirmar los llamados de aquellos que tú has puesto a nuestro cuidado, para que realmente, Señor, tu nombre sea honrado en cada una de nuestras naciones americanas. Gracias, Padre, que hemos vivido para ver estos días, y unge a aquellos a quien tú has llamado y ayúdanos, Señor, a no entorpecer tu obra, sino ponernos postrados a tu disposición. Henos aquí, Señor, tus siervos te escuchan. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a la senadora Miriam Bolhadian, a la diputada Julieta Fernández, a la diputada Edith Martínez, a la congresista Mayda Paz, al diputado David Sletter, al diputado Álvaro Dastuguer y al diputado Hugo Eric Flores por habernos bendecido con esta hermosa participación. Dios les bendiga, Dios les guarde.